Ese afán de medirlo todo, de cuantificar la realidad, de traducirlo en cifras, en números, por supuesto necesario. El espíritu de finura o de fineza es captar, sentir, vivenciar lo que en tradiciones religiosas se le llama espíritu, si acaso esto fuera factible. Entonces, a partir de los años, las postrimerías de la década de los años 60, se empezó a hablar, por ejemplo, incluso Sperry, Gazzaniga, otros estudiosos empezaron a hablar de la división del cerebro. Funcionalmente, el hemisferio izquierdo tiene que ver con la lógica, con el análisis, con el cálculo, con todo lo cuantificable, con lo práctico, con las realidades inmediatas de la existencia. El hemisferio derecho tiene que ver con la intuición, la imaginación, la creatividad, la captación de realidades más sutiles, llamémosle así. Poner los dos en armonía da una conciencia superior, pero la pugna entre pensadores de espíritu de geometría y pensadores del espíritu de fineza sigue y seguirá. Hay controversia absolutamente en todo. Uno de los 7 sabios de Grecia decía que no hay nada tan absurdo que alguien no lo haya afirmado y pregonado. Tú encuentras, por ejemplo, en nutrición, en psicología, no se diga en ciencias sociales, en política, por supuesto, controversia, polémica, dimes y diretes, ¿quién tiene la razón? Unos no van a convencer a otros, la polémica existe. Uno pensaría que en las ciencias duras, física, en las ciencias formales, matemática, esa controversia no existe, pues también en eso existe. El principio de incertidumbre de Heisenberg, es imposible determinar simultáneamente la ubicación y el movimiento, la dirección de un electrón. Principio de incertidumbre de Heisenberg, todo lo que tiene que ver con la mecánica cuántica, que Einstein, aunque él fue también uno de los aportadores, decía, implicaría, si aceptamos esos acertos, suponer que Dios juega los dados. En matemática, por ejemplo, el teorema de Gödel, que dice que toda prueba, todo argumento, requiere más pruebas y más argumentos, y que nunca vamos a llegar a una tesis definitiva, convincente, exhaustiva, lo que Husserl llamaría evidencia apodíctica, lo que otros pensadores simplemente llaman verdad de razón. Verdad de razón, decía Leibniz, Wilhelm Leibniz, un filósofo y matemático alemán, uno de los creadores del cálculo. Obviamente el otro fue Newton, Isaac Newton, el más grande científico de la historia. Bueno, Wilhelm Leibniz dice, hay verdades de razón y hay verdades de hecho. ¿Cuáles son las verdades de hecho? Las que expresan una realidad, pero su opuesto no tiene por qué ser imposible. Yo digo, un pizarrón es verde, es una verdad de hecho si ahí está el pizarrón verde, pero es perfectamente concebible un pizarrón negro. De hecho, antes todos los pizarrones eran negros y de otros colores. En cambio, una verdad de razón es aquella cuyo opuesto es absurdo. Por ejemplo, el todo es mayor que la parte. No tienes que andar midiendo, el todo es mayor que la parte. En fin, me viene a mi memoria un cínico, un sinvergüenza, pero un sinvergüenza genial, autor como narrador de textos muy amenos como Tom Sawyer, las aventuras de Tom Sawyer, Huckleberry Finn, un yankee en la corte del rey Arturo, 7 años de vacaciones, en fin, que escribió un libro que se llama Las cartas desde la tierra. Tú ahorita hablaste de que algunos son creyentes, obviamente creyentes en la divinidad, otros no son creyentes.
Yo leía a Marx, leía a Nietzsche, leía a Jean-Paul Sartre, más recientemente he leído a Dawkins, pero nadie golpeó tanto, cimbró tanto el edificio de mi fe como este señor. ¿De quién estoy hablando, mi querido Juan? Mark Twain, Samuel L. Clemens, que daba conferencias, y él decía, hay 3 tipos de mentirotas. Están las falacias, están los sofismas y están las estadísticas. Obviamente esto es en gran parte una broma, y es un hecho que la mayor parte de la humanidad muere en una cama. De ahí podemos saltar fácilmente a la conclusión de que hay que prohibir las camas. Ese sería el razonamiento lúdico de este singular pensador, Mark Twain. Tratadistas administrativos, expertos en lo que hoy le llaman reingeniería, todo tipo de gurús de las empresas, dicen que lo que no se mide no se puede mejorar, e insisten mucho en el afán cuantificador. Evaluación, medición, cuantificación, la mensura se impone. Claro que son instrumentos útiles los instrumentos evaluativos. Tú hablaste de creyentes y no creyentes. Los que somos creyentes pediremos, y ojalá quede bien el señor Eduardo Rentería, pediremos a Dios por Eduardo Rentería. Los que no, pues que se lo pidan a la ciencia. ¿No se podría conciliar el saber duro, racional, lógico, articulado de la ciencia con el otro espíritu, con el espíritu de finura o fineza, sí, de que habla Spinoza, Pascal, a partir de Descartes y luego muchos otros, el espíritu de fineza? Por ejemplo, Leonardo da Vinci lo hizo. Sí, él es un ejemplo, es un modelo paradigmático, sí. Leonardo da Vinci, pero él más bien lo encarnó. Sí. Aunque escribió en sus cuadernos, encontramos algunos ejemplos. Tú y yo comentamos algunos textos de Leonardo en otra ocasión. Pero, por ejemplo, la ciencia del siglo XXI trata, hasta donde sea posible, en condiciones controladas, rigurosas de laboratorio, medir, por ejemplo, los estados alterados de conciencia, o la conciencia ampliada simplemente, por ejemplo, a partir de la contemplación, de la meditación. Matthew Ricard, un biólogo molecular, un francés muy culto, abraza el budismo tibetano, se dedica a la meditación, sin ser un dogmatista, ni estar enfatizando un credo en particular o seguir una escuela o corriente, un espíritu abierto, una conciencia elevada. Y Matthew Ricard, en condiciones rígidas, más bien rigurosas, de laboratorio, con controles, se ha comprobado que es capaz de producir las ondas cerebrales que tienen que ver con la plenitud, con el bienestar, con la conciencia ampliada. ¿A dónde quiero llegar? Es que en un par de ocasiones aquí hablé de los libros de Castaneda, y ciertamente es un tema sumamente polémico. Sí. Normalmente alguien, después de escucharme en la radio, pues me va bien si se comunican 3 personas. Pero a raíz de los comentarios a Castaneda se han comunicado muchas personas. Él habla, por ejemplo, del nahual y del tonal, que le enseñó supuestamente Juan Matus. Bueno, el nahual correspondería al espíritu de fineza, en tanto que el tonal correspondería al espíritu de geometría. Se me va el tiempo porque soy muy rollero, pero quiero recomendarle alguno de los libros de Jacobo Greenberg. Hay uno que fácilmente descarga, lo lee gratuitamente y legalmente también, esto es importante,
sobre Pachita, Bárbara Guerrero, una mujer estudiada por Jacobo Greenberg, con la que convivió durante muchos meses, una mujer que canalizaba energías y podía ayudar a las personas a recuperar la salud. Yo sé. ¿Cómo se llama el libro, perdón? Se llama Pachita. Pachita. Forma parte de una colección de libros que se llama Los Chamanes de México. Son 7 libros. Habla de Don Lucio, habla de Pachito, no confundir, que es un chamán maya. Habla de Don Rodolfo Flores, un chamán de Jalapa. Pero el más atractivo es el de Pachita, Bárbara Guerrero, una mujer que operaba con un cuchillo de monte, una mujer que a los desahuciados les prolongaba la existencia o de plano los sanaba. Son afirmaciones de Jacobo Greenberg, pero él trata de dar fundamentos, incluso elaboró una teoría que se llama la teoría sintérgica, donde habla de una latiz, de cómo se produce la conciencia. El universo es holográfico, nuestro cerebro también es holográfico, interactúan y a final de cuentas todo lo que existe es información y en determinado momento podemos entrar en contacto con la energía que es información y así se explicaría el conocimiento superior y las habilidades más altas, incluso, entre comillas, sobrenaturales, que han evidenciado ciertas personas. Yo le recomendaría que lea este libro, Pachita. Por supuesto, de Pachita han hablado muchas personas, Jodorowsky, por ejemplo, laudatoriamente, un antiguo jesuita, Salvador Freixedo, mucha gente ha hablado de Bárbara Guerrero. Ella caía en una especie de trance y el hermanito sanaba a las personas usando su cuerpo. ¿Cuál hermanito? Cuatemotzin, águila que cae, Cuauhtémoc. Es creencia de ella y de la gente cercana a ella. La verdad, aunque Jacobo Greenberg en esto no lo plantea, tiene mucho que ver, por ejemplo, con un Edgar Cayce en Estados Unidos, que también sanaba personas, hacía recomendaciones médicas que demostraban ser muy útiles, pero lo hacía en una especie de trance. Yo no digo que esto sea 100% objetivo, verdadero, incuestionable, indubitable, no. El espíritu de fineza, el espíritu de geometría, van a estar en esa dialéctica perpetua. Nadie va a convencer a nadie, pero lea. Claro. Atrévase a tener la mente abierta. Excelente. Toño, un punto de contacto. AntonioAlvarezMesta@hotmail.com.